Desde Barrio Jara, Paraguay, transmite Radio Fátima Online. Teléfono 021-297-463. Dirección Teniente Ventre y de la Virgen. Radio Fátima Online. Sintonizanos. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. La emblemática guerra contra la Triple Alianza o Guerra del Paraguay para los brasileros, entre otros nombres, ¿verdad? Algunos le llaman la Guerra de la Triple Infamia. Algunos inclusive también hablan de Cuádruple Alianza, ¿verdad? Pero vamos a escuchar ahora una versión que supera eso, ¿verdad? De triple o cuádruple alianza, y a ver si podemos realmente estar hablando de una guerra mundial. Una guerra mundial vivida en Paraguay, ¿verdad? Vamos a entrar más en detalles con eso, luego con nuestro invitado, un invitado de la casa, ¿verdad? Que vamos a tener el honor de compartir nuevamente con él, que es nuestro querido profesor y amigo Emilio Ura-Villeta. Y bueno, también esta semana fue un poco cargadita, ¿verdad? Así mismo, nos pusimos en contacto también con un amigo, hicimos amistad y forjamos, vamos a decir, alianzas. Al otro lado del planeta. Sí, con Honduras. O sea, norte, sí, así mismo, y más adelante vamos a estar teniendo también noticias respecto a esto, que nos estuvo comentando, ya que es un tema que nos compete a nosotros como católicos también. Y por qué no como paraguayos, porque en nuestro país vecino ya se venía dando esta triste noticia sobre la legalización del aborto, así que vamos a estar expectantes acerca de lo que sería la ratificación por el Poder Ejecutivo de lo que es el blindaje de la Constitución Nacional de Honduras respecto a negar el aborto bajo cualquier tipo de causa. Este blindaje hecho con una reforma constitucional, ¿verdad? O mejor dicho, sí, creo que es reforma el término. Es prácticamente un cambio nada más que se hace ya en una constitución hecha. Según nos comentaba nuestro amigo, es una constitución fotocopia de lo que es la chilena. La constitución chilena, que ahora se va a estar cambiando también, que también tuvo varios cambios. Y en cambio nosotros en 1992 tenemos una constitución que mantuvo, ¿verdad?, una antigua tradición de defender principios que son totalmente parte del derecho natural, como es lo que sería la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Y también eso implica ya otro punto bastante cuestionable con la abolición de la pena de muerte, que la iglesia, ¿verdad?, hoy ya tiene una postura capaz un poco más humanizante, más humanista al respecto, ¿verdad? Pero también lo toleraba en ciertos tiempos por razones bastante claras. Y es lo que es la defensa del matrimonio del hombre y la mujer, la familia, como base de la sociedad, lo dice así textualmente nuestra constitución, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a una pausa para luego ya estar con nuestro invitado, que nos va a hablar, ¿verdad?, de esta guerra contra la Triple Alianza. Entonces, Lupe, ¿qué tal si vamos a una pequeña pausa y luego seguimos con la Vía Voz? En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online,
Desde Teniente Juan Ventre. De un pensamiento bastante estricto, que rayando el celo por la ortodoxia, parece que ya vuelven a ser heterodoxos. Estas personas, ¿verdad? Que se fanatizan de repente y no ven ya los mismos errores dentro de su fanatismo. Y que satanizan la palabra nacionalismo, ¿verdad? Como también, ¿verdad? La idea de patria, que muchas veces está más relacionado. A mí, en lo personal, cuando se habla de patria, cuando escucho quienes hablan de patria, como que no me convence, por eso me parece mucho más dulce al oído la palabra nacionalismo que patriotismo. Porque cuando yo relaciono patria o patriotismo, digo que ya es la de una patria inventada. La de una patria que cambia los nombres de las ciudades de los santos por nombre de ciertos próceres. Hablan de patria por solamente cantar un himno, izar una bandera y celebrar fechas patrias, ¿verdad? Inclusive esas fechas que de repente capaz parece que no han sido realmente aquellas las fechas icónicas, ¿verdad? Con lo que respecta a la independencia o la proclamación de la república, entre otras cosas, ¿verdad? Y hablamos entonces en un primer programa sobre lo que sería la formación de esa nación antes de que se dé la independencia, antes de 1810, 1811, etc. En el segundo programa hablamos ya sobre personajes, ¿verdad? Como sobre todo el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, doctor en los dos derechos, también creo que era doctor en teología, estudiante de Córdoba, un hombre que mantuvo las leyes de India, y llegamos a tocar de ver un poco sobre don Carlos Antonio López, un hombre que no es que venía a invitarle, vengan acá a invertir, vengan las inversiones privadas extranjeras, vengan acá a tener ferrocarriles ingleses, no, van a venir, van a enseñarle a los paraguayos, van a ser funcionarios del Estado, ¿verdad? Así tuvimos uno de los primeros ferrocarriles, si no es el primero creo, por lo menos de Sudamérica. Lo mismo con el tema de las becas al extranjero, sí, se van a ir a estudiar, pero no es que van a salir de la isla o de la tribu, ¿verdad? Como Lupe se va a acordar de quienes usan esta famosa frase, ¿verdad? Ay, sácame de esta aldea, sácame de esta tribu, de esta isla. No, sino que volvían a su patria a aplicar los conocimientos aprendidos en el extranjero. Y todo un desarrollo industrial, ¿verdad? Como la siderúrgica, los altos hornos, el ferrocarril, arquitectos que venían de Italia, entre otros extranjeros que vinieron a acoplarse, eran inmigrantes, pero que venían a adaptarse a la patria que les recibía, ¿verdad? Que es la buena inmigración, como hasta inclusive pasó con España, cuando viene a América, y por lo visto fue más fuerte la cultura española, que ya era occidental, grecolatina, germánica, visigótica, hasta inclusive algunas de las cosas aprendidas de los mozárabes, porque no, que no es lo mismo que el Islam. Los árabes son una cultura bastante rica también en algunos aspectos, que no alcanzan capaz a la europea, a la grecolatina o inclusive a la germánica, ¿verdad? Que también tenemos un poco de eso. Y se enriquece con la guaranítica. Y se forma entonces así el complejo cultural paraguayo que une todo esto con la fe católica. Y bueno, entonces don Carlos enfrentó a Inglaterra y enfrentó a Estados Unidos. Vinieron acá a hacerse de los machitos, vinieron a hacerse de los prepotentes, y don Carlos le dijo, espera un poco, ¿verdad? Y frenó esos dos intentos de... No sé si llegamos no a tocar este tema o no, ¿verdad? Sí, después no profundizaron, profe Emilio, este tema de Inglaterra y Estados Unidos cuando vinieron acá por el río Paraguay. Creo que uno era la de una embarcación, otra era la de un embajador, también se quisieron hacer un poco los locos y se les frenó, ¿verdad? Y ya después ya poder entrar hoy en lo que fue esta guerra, que realmente eran poderes oscuros los que estaban detrás, y que nos trajo y nos sacó cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de las cosas que nos trajo, ¿verdad? El Club del Pueblo y el Gran Club del Pueblo. O nos trajo un papel moneda que ya teníamos, pero que nacía de otra forma, que no era como el que tenía don Carlos, o inclusive ya en tiempo del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que inclusive había el metálico, y que
que se mantuvo. Ya terminó, ¿verdad? Te doy la palabra, profe. Esta guerra que vino a traernos, por ejemplo, una constitución y un sistema republicano totalmente diferente a la república cristiana y hispano-guaraní que teníamos, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, ¿qué podés decirnos al respecto, profe Emilio? Bueno, una introducción muy abarcativa que nos hace ver ya un plano general, como tendría que ser toda introducción, ¿verdad? Ya tenemos una visión general de todo lo que estaba tramándose y todo lo que se estaba desentrañando en el proceso post-independencia. Pero primero que nada hay que decir que la independencia del Paraguay fue una consecuencia y una circunstancia no pensada ni planeada por los que fueron artífices de ese proceso, ¿verdad? Fue algo que ya se recibió, una situación que no se pudo evitar, digámoslo de una manera, y a la que el doctor Francia, que fue el intérprete o el que llevó adelante ese proceso, tuvo que tomar la solución más práctica y más pragmática ante una situación que a la larga se mostró irreversible, que fue las independencias. Porque lastimosamente en el caso de nuestra madre patria España, las cosas no estaban bien ahí, las cosas estaban muy mal en España, y se hereda una situación que es aprovechada justamente como dice David, por los servidores de las logias británicas, incluso francesas también. Esta situación es aprovechada para dinamitar al imperio español, que era una idea distinta, la idea de la república cristiana, no precisamente la idea de la república moderna, constitucionalista, liberal, sino la república cristiana que venía de las castellanías, que venía de los visigodos, del mismo imperio romano. Entonces, esa idea es dinamitada. Y nosotros tomamos una hermenéutica de la historia que es distinta a otras hermenéuticas, una interpretación, ¿verdad? Nuestra interpretación es la interpretación que mucho tiempo se quiso silenciar, o mucho tiempo no se quiso decir nunca, que era justamente que las independencias fueron promovidas por centros de poder que buscaban dinamitar al imperio español y que buscaban establecer nuevas bases de poder por medio de la ideología y de la cultura. Por ejemplo, en Buenos Aires que se convierte en una subsidiaria, en una sede repetidora. Entonces esas dos maneras de entender el mundo, desde la radicalidad de la Revolución Francesa y la radicalidad, entiéndase por la Revolución Francesa, el poder político, el totalitarismo estatal, el centralismo que ya venía, eso ya venía de los afrancesados Borbones, ¿verdad? Pero se incrementa ese radicalismo, ese centralismo estatal. Digamos que la iglesia toma un rol ya muy secundario, va tomando cada vez más un rol secundario en la vida pública. Y desde Inglaterra viene también todo esto, por la Revolución Inglesa, por liberalismo económico, por el laissez-faire, si bien es cierto que el laissez-faire está en francés, dejar hacer, en realidad eso es muy inglés, el laissez-faire, dejar hacer, que la mano invisible, dejarle a la mano invisible que se maneje sola, ¿verdad? Que el mercado se regula solo, cosas farsas, ¿verdad? Son todas farsas, pero que se vinieron a imponer. Y el doctor Francia, en un país pequeño como Paraguay, no tenía la fuerza, porque hay que ser prácticos y pragmáticos. Y entonces hay que observar la situación. El doctor Francia en ese momento, él no podía enfrentar a todas esas fuerzas, que en ese momento tampoco estaban tan bien organizadas como para ir contra Paraguay. De hecho que fueron en tiempos de Belgrano, cuando vino el general Belgrano acá con 2000 hombres, y fue derrotado justamente por los paraguayos que se rehusaron a plegarse a Buenos Aires. De hecho que lo intentaron y les salió mal nomás la jugada, entonces se quedaron en su vaina un ratito tratando de solucionar entre ellos sus temas internos en Buenos Aires o en la zona argentina y toda esa región.
en donde se mataban entre ellos cada tanto, que era lo más común. No había paz política. Habían bandos que defendían la tradición, las costumbres, conservar lo que había. Y habían bandos que eran radicales, liberales, porteños, influidos por la Revolución Francesa. Eran unos criollos y eran unos ¿cómo se dice? Salían con los piratas, eran unos contrabandistas. Sí, eran los contrabandistas de la aduana. Y que lastimosamente el nacimiento de Buenos Aires fue a ver, Buenos Aires siempre fue hija de Asunción y de Paraguay, pero convertir a Buenos Aires en capital provisoria del virreinato fue una consecuencia desastrosa. Las consecuencias de convertir a Buenos Aires en la capital del virreinato, provisoria, pero fue por mucho tiempo, sus consecuencias fueron desastrosas para la raza humana, digo. Que Buenos Aires haya sido capital de ese virreinato. Eso fue desastroso para la raza humana, y los efectos los podemos ver en Marcelo Tinelli, en Florencia de la B, en Silvia Zuller, Diario Crónica Argentina. García no quería hacer el frente al puerto de Buenos Aires justamente por eso, ¿verdad? Claro, entonces fue un desastre para la raza humana eso, y la creación de ese polo del contrabando y de la perfidia y de la sordidez que es Buenos Aires, la creación y convertir a esa gente que era lo más bajo de lo más bajo, los chacariteños, con todo respeto, ¿verdad? Pero decir porteño en esa época era decir como hoy acá en Asunción decir chacariteño, ¿verdad? Eran la gente más baja. Pero eso era acá y en todas las provincias de hoy. Siempre, ellos eran la gente de mal gusto, la gente más vulgar, la gente más chabacana que se podía imaginar uno, a diferencia de los paraguayos, que eran los más aristócratas de esta zona, la gente que era como Pedro Juan Caballero, Fulgencio Lleros, con todo lo que podemos discernir o diferir con ellos, eran aristócratas descendientes de los antiguos nobles de España, de los antiguos nobles Habsburgo, incluso, que se entroncaron ya con las familias guaraníes. Entonces eso ya era un evidente polo de conflicto entre el progresismo decadentísimo, sórdido de Buenos Aires contra la tradición de la aristocracia, de la virtud que era la paraguaya. Es cierto que hubo una decadencia también acá. Nosotros no vamos a decir que la decadencia no se dio. También se dio la decadencia, y había muchos paraguayos que huían de acá porque veían que Porteñolandia, Buenos Aires, eso era la civilización. O sea, imagínate, Buenos Aires es subsidiaria de París y Londres, y acá estos muchachos que se iban y que veían a Buenos Aires como el foco de la civilización. Era la sucursal de la sucursal. O sea, la sucursal de la sucursal son ellos. Y estos muchachos, ¿verdad? Los famosos personajes, estos de la Legión Paraguaya. Fueron prácticamente los... Y eran los continuadores de esta... y hasta hoy subsiste ese pensamiento. Subsisten, claro. Ellos son la copia de la subsidiaria otra vez. Ni siquiera no hay originalidad alguna. Son lo más bajo de lo más bajo. Y ellos consideraban que... Del resumen. Sí, el resumen del PowerPoint otra vez ya son ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos personajes? Ellos consideraban que Paraguay, para poder alinearse al mundo, tenía que alinearse a Buenos Aires. Esto era algo que ancestralmente los paraguayos que fueron los que pusieron todos los cimientos de esta civilización que existe acá en el Río de la Plata, decían, pero están dementes ustedes que nuestros hijos, nuestros taíras van a hacer lo que nos van a enseñar a nosotros, ¿verdad? Siendo que ellos no pueden estar un día sin matarse entre ellos, sin armar guerra civil entre ellos, sin meterse bala entre ellos, que fue todo lo que pasó en la Argentina desde que empezó la independencia hasta la llegada de Rosas. Incluso con Rosas continuó siendo así, no es que con Rosas desapareció, siguió siendo así, se redujo en gran medida. Él era un conservador, digamos, no era muchos dicen que él era parte del pensamiento tradicional argentino, ¿verdad? Pues yo lo veo a él como un conservador. O sea, él termina su vida en Inglaterra. Sí podés llamarle restaurador en algunos que otros puntos, pero bueno, ¿verdad? Por algo también Paraguay juega sus cartas en caseros,
¿verdad? Muchos no van a querer los nacionalistas argentinos por eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? El nacionalismo argentino pues se basa mucho en San Martín, en Rosas y en Perón, ¿verdad? Juan Domingo Perón, que tiene también su luz y su sombra, ¿verdad? Claro, todos ellos tienen luces y sombras. Pero este pensamiento de la Legión Paraguaya creo que se mantiene hoy en día, ¿verdad? Porque desde 1870, acá en Paraguay, nosotros estamos esperando a ver si, no sé, con el perdón de la palabra, si allá alguien está aventado para a ver si también llega esto acá, ¿verdad? O sea, vamos a copiar la ley argentina del aborto, vamos a copiar el programa de Tinelli, vamos a copiar todo lo que venga de Buenos Aires, ¿verdad? O sea, si allá hay un mal aire, tiene que llegar también ese mal olor acá, parece, ¿verdad? Claro. El famoso legionariato, ¿verdad? El legionarismo y el neolegionarismo. Y todo eso es el background de lo que va a ser la guerra de la Triple Alianza, que es lo que justamente estamos o vamos a tratar, ¿verdad? Y a eso hay que sumarle los elementos que mencionaste, las intervenciones de las potencias, como por ejemplo Gran Bretaña, que ejercía lo que se conoce como la diplomacia de la cañonera en América. Y Estados Unidos también, con la doctrina Monroe, ejercía la diplomacia de la cañonera. El patio trasero. El consideraba a Sudamérica o a Latinoamérica. De hecho, que ellos expropiaron el nombre América, ¿verdad? Ellos no son América. Ellos se hacen llamar a sí mismos Americans. Y no es cierto, América somos todos. América fue descubierta por los españoles, por Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Ellos fueron los que descubrieron América, le llamaron América porque Américo Vespucio fue el que hizo el dibujo del continente. Y todos son nombre propio. Tienen que tener un nombre propio, que se llamen Estados Unidos de Yanquilandia o algo así, o Estados Unidos de New Yorklandia o de Washingtonlandia o algo por el estilo, porque no se llamen América, ¿entendés? Entonces nosotros no le podemos tomar en serio a esa gente, nunca. Y hay gente que centró su fe o que centra su fe en el gran Satán. ¿Qué es el gran Satán? Estados Unidos. Trump, por ejemplo, podemos saliendo un poco del tema, ¿verdad? Que tiene sus cosas buenas o malas, que nosotros no vamos a discutir eso, pero que sigue siendo engranaje de ese gran Satán que es los Estados Unidos. Y bueno, entonces no podemos poner nuestra fe en Burgo y Borbón también, para bien o para mal, y que combinadas con el jesuitismo y el franciscanismo, porque acá tenía una enorme influencia de eso, y el famoso Fray Bolaño. Totalmente, y el estilo de los guaraníes. Entonces todo eso genera una nueva nación. A diferencia de lo que era Argentina. Argentina no era una nueva nación. Argentina es una nación que se va a conformar después de la guerra de la Triple Alianza. Sí. Argentina, la guerra de la Triple Alianza sale como la gran ganadora. Pero eso ya vamos a ir hablando seguramente más adelante. Y Brasil, que era un imperio en ese momento. Y bueno, ya Brasil no va a poder sostener sus instituciones imperiales y va a tener que dar paso a la República de Brasil. Pero eso ya es un poco más. Ya. Y justamente también lo que representa Buenos Aires como puerto me hace acordar a una lucha antigua ya de las guerras púnicas, ¿verdad? La versión terrestre, constructora, civilizadora del Imperio Romano contra la extractora, la comercial de Cartago, ¿verdad? Y otro puerto justamente debe su nombre a la idea de puerto, es Portugal, que también es otra subsidiaria de Inglaterra, ¿verdad? Una famosa aliada de Inglaterra que cuando se da la independencia en América se da la famosa guerra napoleónica luego de la Revolución Francesa, y Francia invade España con la excusa de invadir Portugal, y todas las cortes de Portugal van a Brasil, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho de Buenos Aires, que agarra con cadenas al resto de los hoy llamados argentinos, al resto de las provincias, a luchar contra sus hermanos paraguayos, de las cuales no querían luchar. Pero Argentina, inclusive, Juan Domingo Perón viene y nos trae los trofeos de guerra, etc. Pero Itamaraty tiene una postura totalmente diferente, que tiene una política de Estado con la cuestión de diplomacia, cancillería,
todo lo que es relaciones exteriores, que no va a aceptar nunca sus errores y su culpa en esta guerra, ¿verdad? Inclusive le pintan al mariscal Francisco Solano López como el tirano. Y Inglaterra misma también es una talatocracia, ¿verdad? Pero vemos que tanto Inglaterra como Estados Unidos, poco a poco, sin darse cuenta, con la estúpida idea del liberalismo, fueron siendo esclavizados por un poder aún mayor a la talatocracia o a las fuerzas y enviarte democracia con misiles, como lo que hace Estados Unidos, que es la usurocracia. Y justamente hay un antes y un después de 1870 acá en Paraguay respecto a eso. O sea, los grandes, el club del pueblo y el gran club del pueblo, que vienen a traer un modelo tan diferente al que empezó acá en Paraguay desde que se forma el triunvirato, donde estaba un español, un paraguayo, ¿verdad? Y estaba el clero representado, creo, también en el triunvirato. Creo que también después estaba la parte militar, la parte civil y la parte eclesial, o sea, esa representación de los cuerpos orgánica que teníamos acá en Paraguay. Y luego te vienen con estas estupideces del club del pueblo y gran club del pueblo, y esta partidocracia, ¿verdad? Que termina otra vez siendo dependiente de esa usurocracia, ¿verdad? Que usa a los burgueses, a los comerciantes, a los liberales, y ellos estúpidamente creen esa idea que es la del libre comercio y la mano invisible, cuando la mano que está ahí detrás es la del usurero, la de este personaje, la mano invisible de Adam Smith, la libra de carne la de libra Sherlock, de carne de Shylock, ¿verdad? Del mercader de Venecia de William Shakespeare. Claro. Entonces lo que va a establecerse gradualmente acá es un sistema distinto al dominante, al que en ese momento era el sistema dominante. El sistema paraguayo, que si vamos a encontrar una similitud, podemos encontrarlo en las antiguas cortes de España, o en todo caso algo más moderno, más cercano a esa época, sería la monarquía polaca. La monarquía de Polonia, en donde existía una serie de aristócratas que elegían al rey. El rey era electo por votos en el Sejm o el parlamento polaco. ¿Qué es lo que pasaba acá? El parlamento designaba al jefe supremo por elección popular, que gobernaba el jefe supremo prácticamente de por vida. Y era un sistema, justamente Polonia desaparece en la Revolución Francesa, es absorbida por Rusia y por Prusia, por partes iguales. Y esos sistemas, el sistema español antiguo, desde luego que con los Borbones ya fue desapareciendo, y tras la Revolución Napoleónica, la Revolución Francesa digo bien, con la Constitución de Cádiz, con la Pepa y todas esas cuestiones, desaparece todo eso. Se arma una especie de restauración monárquica, ñembo absolutista, que no podía funcionar porque llegaron los Borbones, dinamitar todo el esquema que era de los reyes católicos y de los Habsburgo, ¿verdad? Entonces es como que España entró en una decadencia, lamentablemente, que no se pudo evitar. No podemos discutir largo y tendido qué es lo que pasó en España, ¿verdad? Eso es otro tema. Lo que sí es que cuando llega 1862, cuando asume don Francisco Solano López Carrillo la presidencia, el sistema paraguayo estaba aceitado, estaba ya avanzado, y Paraguay no dependía de préstamos extranjeros, Paraguay no dependía de capitales extranjeros, Paraguay no tenía, el concepto de deuda no existía en Paraguay, el concepto de deuda no existía como se lo conoce hoy. Claro que sí existía, por ejemplo, yo te debo plata y te doy, ¿verdad? Pero el concepto de deuda como esa espuria cadena de esclavitud del interés, eso no existía en Paraguay. La servidumbre del interés. La servidumbre del interés no existía. Uno trabajaba y se le debía plata, entonces pedía al Estado y el Estado, qué sé yo, terciaba y dale al que le debe su plata, punto, terminó. No había eso de te pago en 2-3 años y después se amortiza la deuda en tal cosa, suben los intereses, sube el interés y sube el impuesto. No, inflación. Eso no existía, la inflación. El papel moneda estaba respaldado, es cierto, existía papel moneda, pero el papel moneda en sí mismo no es un problema.
El problema es cuando el papel moneda se convierte en mercancía. Cuando el papel moneda no se utiliza para medios de cambio nomás. Porque el papel moneda, ¿qué es? Un papel que te dice, Una representación de te valor. cambio este papel en la Tesorería Nacional por una moneda de oro, o por 2 monedas de plata, o por el equivalente en chanchitos o en vaquitas, qué sé yo. Eso es el papel moneda. En Paraguay no existía la especulación del papel moneda. En Paraguay vos, si bien, y tampoco se imprimía al santo botón, existía un número fijo de papel Y no moneda lo hacía como deuda. contabilizado. Incluso hay un decreto de Don Carlos muy famoso del año 1851-52 cuando se emitió papel moneda y dice, están contabilizados el número exacto de billetes que existen en la República del Paraguay, que eran, si mal no recuerdo, 2 millones de billetes de las siguientes denominaciones, tanto, contabilizado, ni más ni menos. Ese era lo que había de billetes en el Paraguay. Y luego uno tenía que con eso hacer su intercambio monetario, obviamente, ¿verdad? Su intercambio de bienes y servicios. Genial. Entonces no hay la especulación financiera. No hay, por ejemplo, usted se preguntó el oyente de la radio, ¿por qué la libra esterlina vale 9.000 guaraníes o 10.000 guaraníes y el dólar vale 6.000 o 7.000 guaraníes? Y supuestamente la plata de ellos vale más que la nuestra. ¿Por qué, por ejemplo, el peso argentino no vale nada y El bolívar venezolano. el yen, siendo que Japón es una economía más grande, más poderosa que Inglaterra, el yen no vale nada? El yen no vale nada, el yen japonés, al lado de la libra. ¿Y por qué eso? Se preguntó. Eso es sencilla y llanamente especulación. Sencilla y llanamente venir a decirte, yo soy de Inglaterra y porque yo soy de Inglaterra, mi libra esterlina vale más que tu guaraní. ¿Por qué? Más de la teoría subjetiva del valor, que da los Teoría liberales. subjetiva de valor, ¿verdad? Y acá en Paraguay, si Don Carlos decía, tu libra no vale un mango, porque yo lo digo, y si vos querés comprarme una vaca, acá en Paraguay, que Paraguay era entonces una potencia ganadera, como siempre lo fue. No se habla mucho de eso, pero teníamos muchísimos animales, ¿verdad? Si viene un inglés y quiere comprarte una vaca y te dice el inglés, te pago con 100 libras esterlinas por cada vaca. Don Carlos le decía educadamente, en la Apple le decía, yo quiero oro. Vos me tenés que pagar con algo que sí vale, no me traigas tu papel de porquería, dame algo que sí vale, ¿me entendés? Oro, o si no vamos a hacer trueque. O te cambio por mi hierba, o te cambio por mi madera, o te cambio por mi, qué sé yo, tabaco, que era lo que Paraguay hacía. O utilicemos un medio de cambio que a los dos nos sirva. Pero no me vengas con tu papel de porquería, le decía Don Carlos y le decía Don Francisco Solano López a los ingleses y a los yanquis que querían hacer eso, ¿verdad? Y eso era algo inaceptable para la City. ¿Cómo uno me vas a aceptar mi billete? Si nosotros decimos que nuestra libra vale más que tu guaraní, ¿entendés? Inaceptable. Y Don Carlos le decía, no, oro, plata o algo que a mí me interese. Así era. O la gente se preguntó ya por qué se tiene que comerciar en dólares. Nosotros cuando queremos importar algo de Argentina, tenemos que importar en dólares. Tenemos que importar en dólares nosotros. ¿Por qué no empezó en guaraní? ¿Por qué no empezó en guaraní que somos vecinos? No, en dólares tenemos que importar. Se preguntó la gente ya eso por qué es. Y bueno, eso es uno de los motivos de la guerra de la Triple Alianza. Que es algo que se da ya en Bretton Woods, lo de imponer el dólar, ¿verdad? Y después viene el Nixon Shock, ¿verdad? Que Nixon dice, ya no te voy a devolver el oro tuyo, que está acá, ¿verdad? Ni te voy a cambiar el oro por mis dólares, ¿verdad? Cuando en Bretton Woods y ponen el patrón dólar oro, y luego ya no hay más el oro, es solo dólar. Charles de Gaulle, que le está mencionando, él, por ejemplo, decía muchísimo, pero esto ya tiempo después, nosotros vamos a comerciar en oro, en plata y en franco con nuestras antiguas colonias. ¿Por qué nosotros vamos a comerciar con dólar? Si nosotros somos Francia, decía Charles de Gaulle, vamos a comerciar con franco, con oro, con plata. Uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero que no hizo y que no se le dejó hacer eso a Charles de Gaulle. Y se le armó su mayo francés también. Se le armó el mayo francés. Por eso. Toda esta prostitución de la nueva izquierda ya progresista, LGBT, ¿cómo se dice? Sexo, droga y rock and roll, medio hippie lento, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo un patrón histórico. ¿Cuál es el patrón histórico?
que la lucha desde el liberalismo económico viene por el control de la moneda. No es el control de la moneda en el sentido de que vos vas a imprimir, yo te voy a dar una moneda a vos. No, vos vas a tener tu moneda entre comillas. Pero nosotros vamos a decidir cuánto vale. Nosotros vamos a decidir producir, qué no también. Nosotros vamos a decidir qué producís, qué no producís. Nosotros vamos a decidir cómo comerciás, cómo vas a comerciar, ¿verdad? Nosotros no te vamos a permitir a vos que vos digas, Paraguay, yo te cambio mi hierba y mi madera y mis vaquitas y lo que Paraguay producía, tabaco, te cambio todo eso por maquinaria. O te cambio todo eso por o mi algodón, que también tenía Paraguay, te cambio todo eso por tal cosa, por oro, por plata. El algodón que dicen que fue una de las causas principales, ¿verdad? Que la guerra de secesión de los No en Estados sí el algodón, no en sí el algodón. Eso es un error que mucha gente, por una tesis muy marxistoide que es la de Leon Pommer, yo le aprecio mucho a Leon Pommer, genial por muchas cosas que él desarrolló y que él demostró con su trabajo. Pero eso es un poco marxistoide porque le centra al material en sí, es materialista al fin y al cabo. Los ingleses querían el algodón. No es que los ingleses quieran el algodón. Los ingleses querían el monopolio del algodón, que es distinto. No es el algodón, el monopolio del algodón es distinto. Sacaban, esclavizando a los indios, esclavizando a los egipcios, sacaban tranquilamente, no pasaba nada. La guerra del opio, le drogaban a los chinos y sacaban su algodón y su opio de ahí también, por cantidad de un desastre, ¿verdad? Los ingleses no es el hecho de poseer el algodón o de tener una fuente de provisión de algodón, sino que entendía en ese momento que si no se lograba la unidad de la Argentina en ese momento, todos éramos blanco fácil para Brasil y todos éramos blanco fácil para Inglaterra. Recuérdense que cuando Francisco Solano López sale de 1859 después de firmar esa paz, los ingleses le intentan capturar, le cañonean al Tacuarí. El Tacuarí escapó de milagro, pero él tuvo que bajarse y volver por tierra, por camino de tierra, él tuvo que volver a Paraguay. Y fue un incidente de la Gran 7, o sea, la gente... Creo que llegando a Río de Janeiro, también ahí creo que fue atacado el Tacuarí. Y la flota inglesa recibe la orden de capturar al Tacuarí. Algo inentendible. Hasta hoy los ingleses, cuando vos les contás eso, ellos no te saben explicar por qué pasó ahí, ¿verdad? Hasta hoy ellos no saben decir, ellos así... Paraguay no era nada... ¿Y por qué le quisieron capturar al Mariscal López? Porque ahí Paraguay, una vez más con su diplomacia, desbarató el proyecto que era dividir en pedacitos a todas las provincias, las antiguas provincias, ¿verdad? Dentro de todo a Paraguay le convenía la unidad de las provincias, porque así se hacía el equilibrio del plata, que es lo que tanto decía el Mariscal López, el equilibrio de las naciones del plata. Si vamos a existir todos acá, tiene que haber un equilibrio entre todos, porque si dejamos que prevalezca uno, por ejemplo Brasil, que por suerte no prevaleció, por suerte no, gracias al Mariscal López no prevaleció Brasil, eso después vamos a explicar. Si prevalecía uno, después íbamos a ser absorbidos uno por uno, pedacito por pedacito. Entonces el plan de Paraguay era que exista ante Argentina para hacer un contrapeso. Paraguay, Uruguay y Argentina para hacer el contrapeso a Brasil. Ese era el plan. No se contó con que Mitre iba a ser tan traidor. Pero Mitre era súper traidor porque estaba en obediencia. Fue asesinado por los federales de Urquiza. Por traidor, justamente, ¿verdad? Porque el plan paraguayo era la unidad de las tres naciones. Y te descuidabas, si Paraguay ganaba esa guerra, Paraguay salía como el imperio reunificado de las tres naciones. De Uruguay, Paraguay y lo que hoy llamamos la Argentina. En esa época todavía no eran las provincias unidas, la confederación, vamos a decir. Pero no, era la Argentina como se la conoce hoy. Cuando nos muestran en los mapas de la guerra de la Triple Alianza, Argentina grande y Brasil grande, ni uno de los dos eran ese territorio en ese momento. Argentina era un pedacito, te descuidas, Paraguay era más grande en ese momento que Argentina, o igual en ese momento que Argentina, porque recién en 1875 Roca va a conquistar el sur.
Recién en esa época se da la conquista del desierto. Argentina no era el enorme país que muestran, era la mitad o menos. O sea, la Patagonia, como ya, no era un territorio indígena. Argentina no era eso. Que los españoles le daban sus tierras para que ellos puedan ahí tener. Vivir libremente. Sí. Vivan libremente de ahí. Y después viene Roca. Viene Roca. Se les conquista a ellos y a muchos se les esclaviza, se hace venta de... Se lo ponen zoológicos. Se les ponen zoológicos. O sea, esa era la civilización que trajeron a la civilización liberal. Esa era la civilización liberal que se trajo acá, ¿verdad? Entonces, la Guerra de la Triple Alianza tiene una serie de complejas construcciones para entender por qué se dio. Pero muchos dicen, fue una guerra absurda. No fue una guerra absurda, fue una guerra lo más lógica. Lo más lógica, iba a darse esa guerra de una u otra forma. O los gobernantes paraguayos iban a tener que ceder, que es la otra opción, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros magnificamos la figura del mariscal Francisco Solano López Carrillo. ¿Por qué magnificamos? Porque ceder era ceder toda nuestra tradición, ceder la patria, ceder la nación, y vos hablaste del término nación y patria. Y muchas veces se cae en absurdos de querer... Ahí no trajeron el patriotismo de los legionarios. Y se caen los absurdos de los supuestos ortodoxos, o como les llamamos vulgarmente los chetitradis, que te dicen que el nacionalismo, el patriotismo, y después te cantan viva España, viva el rey, ¿verdad? ¿Qué es lo que es eso al fin y al cabo? O sea, viva los borbones, viva el centralismo, viva el absolutismo. Viva el absolutismo y llorar ahí por el pobre rey Luis decapitado. Y luego rescatan, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Los carlistas rescatan esos valores con un Borbón que el hijo de verdad de la rama carlista vuelve a tener esa educación de los Austria, ¿verdad? De que los Austria. Pero bueno, por lo menos vuelve a rescatar el tema de la autonomía, de los fueros, que era lo que defendía Paraguay. Claro, ¿verdad? El federalismo acá era eso al fin y al cabo. Pero te digo nomás que la nación o el nacionalismo, el amor a la patria, entendido por amor a la patria, amor a tus ancestros, amor a, como dice el tercer mandamiento, ama a tu padre y a tu madre, santifica las fiestas, ¿verdad? Que es, resumen, patria y tradición. Ese nacionalismo siempre fue y siempre estuvo y siempre existió y siempre fue positivo. Cuando nosotros tenemos que diferenciar nomás el nacionalismo o el patriotismo clásico, el nacionalismo clásico del amor a la patria, el amor a la nación, el amor a tu pueblo, el amor a tu país. A los ancestros, a las raíces. Separar eso con el nacionalismo moderno, que es el nacionalismo político, el nacionalismo que nace del mito de la cultura, el nacionalismo que nace del mito de la raza, el nacionalismo que nace del mito de la lengua. Es un nacionalismo que sirvió, por ejemplo, a la Revolución Francesa. ¿En qué sentido? En que se hablaba de la soberanía ejercida por el pueblo. O sea, hablaba de que el soberano era el pueblo. Con la idea de Rousseau y toda esa estupidez. Que no tiene nada que ver con el patriotismo antiguo, el nacionalismo clásico, de que amor a tu país, amor a tu rey, lealtad a tu tradición, a tu iglesia, eso es normal, es nacionalismo, ¿verdad? Y esas ideas del nacionalismo que sirvieron a la Alemania, que en el siglo XIX no existía, y que sirvió a Italia, que en el siglo XIX no existía, un nacionalismo político que se concentraba en la idea del Estado como representante de la voluntad popular, como representante de la soberanía, o sea, como intérprete de la soberanía popular, el Estado. Claro, entonces, al final otra vez una monarquía en Italia y un imperio en Alemania, un ¿verdad? Imperio dominado por los protestantes y por un canciller enemigo de la Iglesia Católica, como todo. Y por eso es que muchas veces la comunidad prusiana por eso es que muchas veces yo pienso que muchos que fingen ortodoxia en la iglesia, el chetitradismo, yo pienso que ellos en realidad en el fondo son nazis encubiertos, ¿verdad? No, después los nazis somos nosotros. Claro. Ellos en realidad lo que son es nazis encubiertos que de repente
vamos a decir, canalizan su nazismo con un supuesto amor a ciertas, a cantar Cálzame las alpargatas en vez de cantar la Erika, ¿verdad? ¿Entendés? En vez de cantar Erika o Es Marshirt, cantan Cálzame las alpargatas y relacionan un poco la figura del totalitarismo surgido en el siglo XIX, siglo XX, el totalitarismo estatal, con la figura del monarca absoluto o del monarca carlista, porque al fin y al cabo, por más tetralema y por más doctrina que uno, por más ideología, atento a esa frase subrayada otra vez, por más ideología que uno le ponga a su carlismo, al fin y al cabo es hablar de un reciclaje de ciertas cosas que le dan un ropaje de exótico. Entonces es exótico, es más exótico y está más bien visto decirse carlista que decirse nazi, ¿entendés? Entonces pero esos son otros temas, ¿verdad? Que están relacionados indirectamente porque hablamos de las ideologías en el fondo. Y era un choque filosófico y un choque ideológico entre el nacionalismo de los paraguayos, un nacionalismo hispanista, clásico, tradicional, patriotismo. El jacobino no tenía nada. Nada, patriotismo antiguo, el amor a la patria, los numantinos, los troyanos, ¿me entendés? Esos eran todos nacionalistas también y no tenían ninguna ideología política. Los jacobinos eran los de la Pepa, los liberales, isabelinos que también estaban en España y todo eso. El tema de Isabel es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero no, yo hablo de los isabelinos, no de Isabel, porque Isabel, dentro de todo, habrá tenido sus errores, pero... Era la monarca legítima. Claro, o sea, también, sin entrar en esa discusión del legitimismo, ¿verdad? Porque de repente estoy un poco en el medio dentro de esas posiciones, ¿verdad? Pero ya creo que ya no era un problema que hoy ya le implicaba, ¿no? Ya más a Paraguay. Sí, porque todo lo que le pasa a la madre, uno le pasa también a uno mismo, ¿verdad? Pero esta cuestión de los isabelinos, que eran masones, eso no podemos negar. O sea, todo lo que apoyaban y le tenían ahí a Isabel le querían utilizar y pues ella se da cuenta de eso también. Y lo mismo, a Alfonso XIII, el nieto de Isabel, era el que consagra a España al Sagrado Corazón de Jesús. Es al que la mandan volar, era al que le presionan los masones. Pero eso ya sea del siglo XX, pero quería retroceder al siglo XIX. Ese pésimo y maloliente siglo XIX, dominado por el liberalismo, que hoy dicen, eso no es liberalismo, ¿cierto, amigos? ¿Verdad? Que me dicen que no es liberalismo eso. El liberalismo es decimonónico y entender el contexto. 1860 al 64 aproximadamente, guerra de secesión en Estados Unidos, ¿verdad? Los esclavistas del sur, que hablaban del libre comercio, que también tenían algunas cuestiones tradicionales, o sea, tenían su lado bueno y su lado malo, y los del norte. Es que eso, lo que pasa es que el mal nunca se presenta a sí mismo. Un ejemplo que me daba un profesor español que yo tenía antes. Satanás no se va a presentar a vos con el rostro macabro de demonio. Va a venir como una mujer hermosa y seductora y te va a mostrar las cosas lindas también, ¿entendés? Y vos vas a caer con eso. Pero no ves pues lo otro, ¿entendés? Es como esa película El Diablo con el Diablo que aparece Elizabeth Hurley. Y ella misma muestra, ¿verdad? En un momento en esa película, con Brendan Fraser, que tiene su mucama paraguaya, ¿verdad? Yo puedo presentarme como el diablo y le se muestra, pero ¿a quién le voy a seducir así? ¿Entendés? Entonces me presento como... Entonces la gente mira y dice, el liberalismo tiene esta doctrina del libre cambio. Ay, el mercado, la propiedad privada. Mira vos, che, que esto es interesante, che. Yo voy a ser liberal. Y vos no ves todo lo otro que hay detrás. El mal pues te tiene que tirar una o dos o tres verdades, pero detrás de eso tiene que haber como 20 mentiras. Y eso es lo que pasa. El marxismo también, la misma cosa. El marxismo supuestamente se preocupa por los pobres, social, por la justicia. Eso no está mal, preocuparse por los más pobres, por la justicia social. Eso no es malo en sí mismo. Pero después tenés toda la porquería, que la dictadura del proletariado, que la plusvalía, que hay que expropiar, que hay que esto, que hay que lo otro. Y después se cae en esa falsa dicotomía de comunismo versus capitalismo, ¿verdad? Y el norte, ¿verdad? Era industrial, también era proteccionista, y Lincoln tampoco no era un santo, no era el abolicionista, ay, que mucho que le quiero a los afroamericanos esclavos, que le quiero liberar, mentira, ¿verdad? Sí, él era abogado de los esclavistas. Él era abogado de los esclavistas. Bueno, también intentó luchar contra esta fuerza del imperialismo internacional de dinero, la usurocracia, intentó también
independizar, tener soberanía económica que tenía Paraguay. Esos años tenía Paraguay y Estados Unidos ya no lo tenía. Eso que está diciendo es clave. Paraguay era un país que tenía en ese tiempo el 50%, ¿qué 50%? El 10% del territorio de Estados Unidos en ese tiempo. Pero Paraguay tenía soberanía económica. Paraguay era soberano en la economía, por ende era soberano en todo. Porque si era soberano en economía, era soberano en política, era soberano en todo. Y ya tenía una institución ya de creo que 60 años dura. 60 años dura una institución que resalta y valora la nación paraguaya. Cuando vos bien decías, ¿verdad? Italia y Alemania nacen cuando Paraguay muere. Claro. Entre comillas, no es que le estoy matando al Paraguay, ¿verdad? Pero en cierto sentido muere el Paraguay. Muere el Paraguay verdadero. Y nace un Paraguay postizo. Y nace el legionariato acá. Y allá lo mismo, ese nacionalismo, que es el verdadero nacionalismo malo, que debemos criticar, el que toma Roma, encarcela prácticamente al Papa, nace la cuestión romana, ¿verdad? Italia se unifica con Garibaldi, un masón de amigo Memphis, de Mitre. Amigo de Mitre, masón de la rama más satánica que hay. Investiguen, ahí vos tenés la calle Garibaldi, anda a comprar ahí cerca del puerto, cosas por la calle Garibaldi. ¿Quién es Garibaldi? ¿Qué tuvo que ver Garibaldi con el Paraguay? Es la gran pregunta. Pero para que tenga una calle Garibaldi, porque mira que hay que serche, porque está bien, los italianos, todo eso, ellos tienen su nacionalismo surgido decimonónicamente en una guerra contra los estados papales, surgido decimonónicamente en base a las ideas iluministas. Y una monarquía espuria también, como la de los Saboya. Los Saboya, pero dentro de todo no quisieron ser... Para que vean más el tema del diablo que se presenta con cara linda, ellos quisieron hacer una monarquía, ¿verdad? Quisieron establecer una monarquía, o sea, no... Porque el italiano era monárquico, era tradicional. Por supuesto, el italiano, es más, ¿cómo vos le ibas a decir a esos estados del norte de Italia, Saboya misma, sí, Toscana, Venecia, Milán, eso es el milanesado que era de España, de los Habsburgo, y que seguía en manos de los Habsburgo austriacos? ¿Cómo a ellos vos les ibas a decir, ahora somos una república democrática? ¿De qué me hablas? Ahora vos le decías, tenemos Venecia, con los florentinos, con Florencia, los Florencia, Venecia, el Dux de Venecia, un personaje también, pero bueno, entonces, esa es la cuestión, que no estamos hablando de un nacionalismo moderno. No estamos hablando de un nacionalismo liberal, estamos hablando del nacionalismo entendido antigua y clásicamente como el amor a la patria, el amor a la tradición, el amor a la nación, el amor a tu estilo, a tus formas. Y eso es lo que se vino a destruir en pos de si se quiere, el nacionalismo mitrista que era liberal, si se quiere podemos decirlo. No, porque ellos tenían el PAN, fundan luego después el Partido Autónomo Nacional, sí, ¿verdad? Que era liberal, era un nacionalismo liberal, ¿verdad? Y hablamos de Estados Unidos, hablamos de Italia con Garibaldi y hablamos ahora de Alemania, Otto von Bismarck, que le desafía a la Iglesia Católica. La Kulturkampf. La guerra cultural contra la Iglesia Católica. Ahí nace lo de la famosa batalla cultural que tanto hablan Laje y otros personajes liberales. Que es un absurdo, ¿verdad? Porque la guerra cultural se hace solamente de una manera, reconociendo que la única cultura que sustenta la civilización occidental es la Iglesia Católica. No existe otra guerra cultural posible. La guerra cultural... Cosa que se dio cuenta Charles Maurras. Maurras se dio cuenta en su tiempo. Murió convirtiéndose. De decir quién es el que en su momento ya dijo eso, pero vamos por parte. Francia tenía a Napoleón III, que era un personaje muy curioso que merece también extensa charla sobre él. Gran Bretaña tenía la época victoriana, que fue una época de máxima expansión para los ingleses. Explotación en la India, explotación en África. El auge de la revolución industrial. El auge de la revolución industrial, de la revolución liberal. Cañoneos de aquí para allá contra todos los países. La guerra del opio en China, ¿verdad? Entonces es todo como dijimos, Italia y Alemania en su proceso de unificación. Alemania haciendo hasta lo imposible para destruir al imperio austrohúngaro. Católico. Que era católico y defensor del papado. Entonces Alemania e Italia nace su alianza macabra en ese momento en contra de la Iglesia Católica. Alemania para destruir a Austria, que era el defensor del papado, y
Italia para destruir al papado y unificarse, ¿verdad? Entonces, son esas... ¿Por qué mencionamos esto? Porque ese es el contexto en el que se da la guerra de la Triple Alianza. Y que vivió el Mariscal López en cierto tiempo, que estuvo Él por vio, ahí. porque él vio con sus propios ojos. Ese es el contexto en el que se da la guerra de la Triple Alianza. Una guerra contra la tradición, una guerra contra los países que todavía mantenían. Es cierto, capaz que de manera imperfecta en el caso de Austria o en el caso de los estados papales, con los 1000 defectos que le pueden encontrar a los estados papales. Pero mantenían una tradición, y Paraguay mantenía una tradición, Paraguay mantenía un estilo, ¿verdad? Obviamente no era más parte de España por las circunstancias, pero era un sistema diferente. Entonces se da la guerra, las alianzas contra el Paraguay se dan mucho antes de la guerra. Eso ya te da la pauta de que había... secreto. Eso ya te da la pauta de que el plan contra Paraguay era algo que venía de hace rato. El intento de hacerle la guerra venía hace rato. Y con la crisis en el Uruguay es el momento en que se nota claramente que Mitre y el Imperio del Brasil, entonces a la cabeza Pedro II, Mitre y Brasil estaban trabajando en conjunto para eliminar a sus enemigos. Y como en Argentina estaba la Legión Paraguaya pidiendo a gritos que se haga lo mismo que se estaba haciendo en Uruguay, era razonable que el Paraguay considere que eso era un atentado contra su soberanía, era un atentado contra sus intereses. Porque si en ese momento, y hagamos un poco de conjeturas, aunque en la historia no se deben hacer conjeturas, pero hagamos conjeturas. Si el Mariscal López no hacía nada y después le hacían la guerra al Paraguay, entonces los legionarios iban a decir, ¿cómo no te diste cuenta? Le iban a decir. Pero como se dio cuenta de lo que estaba pasando y quiso intervenir, pero ¿por qué hiciste? ¿Entendés? Entonces es un juego que los legionarios hacen de que vos no podés escaparte nunca, porque siempre te tira o una o la otra. O sea, si el legionario te dice, porque hizo, es porque hizo. Y si no hizo, porque no hizo, ¿entendés? Entonces es un imposible dialéctico en el que uno está. No le das algo al gusto. No le vas a dar nunca al gusto al legionario, porque el legionario ya está ideologizado para defender esa postura. Porque para el legionario no defiende a la patria, no defiende al mariscal ni el sacrificio de los héroes paraguayos, defiende una ideología. La ideología liberal que se instaló en 1870. La ideología liberal que se instaló en 1870. Y te ponen como un vamos a decir, como un antemural. Te dicen, porque si vos no defendés esto, vos defendés un totalitarismo, defendés una tiranía, te dicen. Pero ¿por qué? ¿Quién dijo que es una tiranía? Para mí, dictadura versus democracia, otra falsa dicotomía. Te hacen una dicotomía exactamente, de tiranía versus democracia. Pero ¿por qué nosotros tenemos que tener uno o lo otro? Paraguay tenía su sistema. Paraguay tenía su mecanismo, sus métodos, claro. Cuando se conviene hablan de la autonomía de los pueblos. Claro, nosotros no decimos que eran perfectos, nosotros no decimos que Francia y los López no tenían sus errores o sus fallos. Tenían, como cualquier otro, ¿verdad? Como cualquier gobernante. Ahora, la cuestión nomás es la siguiente. Justamente... ¿Cuántos jefes de Estado mueren en batalla? Pocos, o muy pocos en la época. Y si eso no te da un ejemplo, por lo menos, de un martirio a la patria, no sé, ¿verdad? O sea, y otra cosa que me parece importante es resaltar Uruguay. Uruguay nunca fue parte de Argentina, porque Argentina no existía. Era la provincia oriental, parte del Río de la Plata. La banda oriental. Y Uruguay fue invadida por el imperio portugués y forma la provincia cisplatina, ¿verdad? Luego vienen los masones, los ingleses, y vamos a hacer acá un estado tapón llamado Uruguay. Un país que hoy está condenado a tener 3 millones de habitantes. De 3 millones no puede pasar, por la masonería, por el aborto, por la ideología de género y por la marihuana. Un país que muchos ven como ejemplo, un país laboratorio de esta gente. Y Uruguay Uruguay está a punto de terminar como Texas y como Acre por Itamaraty. Y es lo que están haciendo hoy con Paraguay. Y cuidado, porque si ese payo Cuba parece un loco, no es tan loco cuando él dice los brasiguayos, ¿verdad? Yo le quiero mucho a quien se adapta al Paraguay, al que hasta a los menonitas les quiero, están defendiendo el Chaco, están poblando el Chaco, están produciendo en el Chaco, están colaborando con la riqueza en Paraguay. Pero que vos vengas de ciudades como Santa Rita o Santa Rosa
que se habla totalmente portugués y se comercia solamente con reales, me da miedo, che, ¿verdad? Porque no es un ejemplo que no es que no tengamos ejemplo en la historia. No, lo que pasó con Uruguay es que el Partido Blanco quería echarle a los terratenientes. Quería echarle a los terratenientes que hicieron lo mismo ya en Acre y le robaron a Bolivia. A Bolivia y a Perú, no sé quién tenía mejor reclamación de eso. Y lo que pasó con México y Texas. Porque Texas era de México. Era de México. O de España más bien, y México heredó. Claro, y que seguían los terratenientes, los yanquicanos, por decirlo así, para dar un ejemplo de los brasiguayos, ¿verdad? Y que era... Hay que entender que cuando nosotros decimos esto, no hablamos en un sentido xenofóbico, en un sentido de odio a otros países, porque famosos te tildan de xenófobo, absolutamente chauvinista. No. Enhorabuena y bienvenido el hermano extranjero que viene y que se adapta y que sigue las reglas de nuestro país y que trabaja para nuestro país y que se convierte en paraguayo, como los menonitas, un ejemplo, ¿verdad? Por más que ahí también hay cuestiones. La religión, el idioma, bueno, ¿verdad? Todo eso hay que revisar también, y otras cuestiones, otros privilegios de repente que pueden tener ellos o no. Pero el tema es cuando se da esto con un proyecto o se da esto sin seguirse las reglas del país que te recibe. Entonces de repente en pleno territorio paraguayo se comercian reales, o en pleno territorio paraguayo se comercia otra. Se hizo la bandera de Brasil, se ponen los carteles de en portugués, ¿verdad? O sea, yo digo que eso es otro tema distinto. No es contra la soja, es genial el sojero, no es contra es la soberanía, de eso estamos hablando. No, pero de la soberanía impuesto selectivo, pero por favor, alzame al 50%, porque esa gente está, porque en Brasil le ponen alto impuesto y vienen acá, ¿verdad? Claro, cuando mandan la plata afuera y nos dejan la plata acá, eso hay que hablar. Otra cosa es si dejas toda la plata acá, bueno, vaya y pase, pero son temas que están relacionados, ¿verdad? Podemos tener diferentes opiniones, pero lo importante es la soberanía. Y eso es lo que se vino a destruir en la guerra de la Triple Alianza. La soberanía de nuestro país. Soberanía política, soberanía cultural, soberanía diplomática, soberanía económica. Un país libre de deuda. Un país que pagaba y que comerciaba con oro, con plata. No aceptaba papelitos. Oro, plata o trueque. No, era papelito acá el tema. Y un país que veía la amenaza inminente de estas fuerzas malignas que fueron las que dinamitaron el Imperio Español y que querían seguir dinamitando a los remanentes de la tradición y de la cultura hispana. Una guerra fratricida, no es lo mismo. Una guerra fratricida en donde los adláteres de estas fuerzas oscuras, que sabemos cuáles son, la masonería, las logias, etcétera, etcétera, que obedecen a Inglaterra, porque Inglaterra tiene la sede central de eso. Entonces estos dicen, bueno, necesitamos aniquilar a esos últimos remanentes. La China de América. Exacto, a esos últimos remanentes que se resisten a nuestro poder. Y eso es. No es como muchos dicen desde una perspectiva marxista o materialista, por la plata o por el algodón. No. Poder, se llama poder la palabra. Sí. Ellos querían poder absoluto, y para tener ese poder absoluto tenían que liquidar a ese país que no les daba poder absoluto a ellos. Así como el caso de Donald Trump, y con eso cerramos, ¿verdad? Sí. Trump puede tener 1000 defectos si vos querés, pero él era un estorbo para ellos. Por más que él sea un capitalista y también trabaje en los bienes raíces y cuántas puerquesas también habrá hecho, ¿verdad? Pero él era un estorbo, no le podían controlar. Era una lucha espiritual por sí. Entonces, la misma cosa con los López. Eran un estorbo, no le podían controlar. Esa es la guerra de la Triple Alianza. Hasta los reyes ya estaban dentro de la masonería, ya estaban dentro del poder inglés, ¿verdad? Y bueno, sobre todo la cuestión espiritual. Hablamos de las causas políticas, el contexto, lo económico, lo filosófico, lo estructural político, lo económico, hasta el tema de la deuda, la usura, ¿verdad? La usurocracia. Y había problemas territoriales también y todo eso. Sí. Conflictos que no se estaban resolviendo, que no se llegó a concretar. Lo mismo pasó después con la guerra del Chaco, con Bolivia, ¿verdad? En el que paraguayos fueron hasta España, inclusive, no recuerdo el nombre, y dieron argumentos
bastante fuerte. En la diplomacia no nos fue tan bien, allá en la Sociedad de Naciones, que también era una estupidez. Pero la cuestión espiritual, ¿verdad? En Cabichuy, que era el periódico de guerra, la propaganda de guerra paraguaya, se veía que se les dibujaba como demonios a esta gente, porque el paraguayo ya sabía que esto estaba detrás de las logias de Baphomet y de Lucifer, ¿verdad? Y ya no tenemos tiempo, ¿verdad? No sé si continuaríamos, ¿no? Con otro, para cerrar, ¿verdad? Esta trilogía ya va a ser 4, ¿verdad? Tetralogía. Sí, tetralogía. ¿Qué libros podemos leer? ¿Qué libros nos recomendás para entender toda esta cuestión que no se dice con la educación legionaria de la historia, ¿verdad? Esta falsificación de la historia. Y vos sabés que no hay un libro perfecto, pero Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, de Atilio García Melich, es el libro que más correctamente percibe todo lo que hubo atrás de la guerra, desde un sentido espiritual, económico también, pero más que nada espiritual, político, filosófico. Digamos que la guerra era entre dos sistemas y dos formas de ver el mundo irreconciliables. El liberalismo satánico contra la tradición católica de nuestro país. Le costó caro a Brasil, ¿verdad? Que perdió su imperio, va a perder su un imperio. imperio ya que era solamente una máscara para el liberalismo, porque el masón de Pedro II. Y bueno, ¿verdad? Que terminando, ¿verdad? Que no se cumplió, señor Mitre, ¿verdad? Lo que vos decías, ¿verdad? En 3 días los cuarteles, en 3 meses en Corrientes, ¿verdad? En 3 semanas en Corrientes creo que era, y en 3 meses en Asunción, te tardó 5 años. 6. No, 6 años no aguantaste, perdiste en Curupaitú. Los brasileños tuvieron que quemar hospitales, tuvieron que destruir en la famosa ciudad heroica, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Entonces cerramos. Podríamos decir mucho más, ¿verdad? Claro. Es apasionante realmente y extensa la historia. Lupe, entonces si nos encontramos entonces el próximo miércoles. Esto ha sido todo por hoy. A las 15:30, 17 horas. Esto fue A Viva Voz.